Buenas tardes. Vamos a continuar con los modelos de crecimiento endógeno. Vamos a continuar con el modelo de Romer. El modelo de Romer es un modelo en donde supone que existen externalidades del capital. Es decir, que si una empresa aumenta suficientemente la inversión y aumenta el stock de capital, va a influir positivamente en la producción del resto de las empresas del sector, en general de la economía. ¿De acuerdo? Entonces se está produciendo unas externalidades del capital en la producción de forma positiva del resto de las empresas y por tanto del resto de toda la economía. ¿De acuerdo? Es como cuando en micro veíamos las externalidades en el consumo, en las externalidades en la producción, en donde la producción de una empresa afectaba positiva o negativamente a la producción de otra, o el consumo de un individuo afectaba al bienestar del resto de los individuos, o bien en este caso que estamos viendo son las externalidades del capital, es decir, que la inversión, el aumento del stock de capital, el resto de las empresas de alguna forma aprenden de los resultados de esa inversión de capital en las empresas vecinas y en función de ello tienen unos rendimientos mayores y por tanto un aumento de la producción. Eso es una externalidad. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que la función de producción en términos agregados es igual a un factor tecnológico que multiplica a K al capital alfa por L1 menos alfa, hasta aquí es la función de producción Cobb-Douglas, multiplicados por un, vamos a poner así, K cortado, es un K cortado elevado a eta, donde este parámetro es la importancia, este parámetro n es la importancia de la externalidad, la importancia cuantitativa de la externalidad. ¿De acuerdo? Si tenemos este parámetro igual a 0, tendríamos una función de producción, una función Cobb-Douglas neoclásica de toda la vida. ¿De acuerdo? Entonces, esta externalidad de este factor que llamamos K cortado, Romer lo va a definir como el capital agregado. Otros autores, como Lucas, hablan de el capital per cápita. Es decir, este factor va a ser para algunos autores el capital agregado, el causante de la externalidad, la variable causante de la externalidad, y otros autores piensan que es el capital per cápita. Bien, introduciendo esto en esta función de producción como es un modelo endógeno, significa que vamos a generar crecimiento económico desde dentro del modelo. Tanto poniendo una variable como otra, vamos a, como digo, a ser capaces, el modelo va a ser capaz de generar crecimiento económico a largo plazo. Bien, vamos a suponer que esta variable va a ser el capital per cápita. La variable causante de la externalidad va a ser el capital per cápita. Bien, pues sustituyendo la función de producción, tenemos a kt elevado a alfa por L. Esto es en subíndices. A partir de ahora ya voy a quitar los subíndices por un ahorro de notación. 1 menos alfa. Entonces, esta variable, como estamos suponiendo que es el capital per cápita, el causante de la externalidad, ponemos capital per cápita, que el capital per cápita sabemos que es K entre L. K agregado entre L elevado a n. Entonces, esto va a ser igual a tenemos el capital alfa más n, esta n alargada, multiplicado por L, 1 menos alfa, menos 1,
menos 1, no, menos n será L1 menos alfa menos n. ¿De acuerdo? Si nos fijamos, esto es la función de producción agregada. Si nos fijamos, esta función de producción, fijaos, este supuesto a qué nos lleva, que si el valor de los parámetros alfa más n es igual a 1, lo que tenemos es que esto se hace 0, esto se hace 0, y lo que tenemos es una función de producción, esto es 1, es una función de producción acá, se nos transforma en una función de producción acá, y igual a k, ¿de acuerdo? Y si alfa más n es mayor que 1, lo que vamos a tener es vamos a tener una función de producción en donde L va a estar en el denominador, y vamos a ver más adelante cómo se comporta. Bien, vamos a ver más adelante cómo se comporta. Bien, ¿cómo va a ser la función de producción en términos per cápita? En términos per cápita. En términos per cápita, la función de producción de aquí arriba, tenemos A por KT alfa L1 menos alfa por K cortado elevado a N. Entonces, aquí lo que tenemos es en términos per cápita, y entre L, que va a ser ya I pequeña, va a ser igual a K entre L elevado a alfa, K entre L elevado a alfa, L entre L elevado a 1 menos alfa, luego estoy dividiendo entre L todo, multiplicado por K cortado elevado a eta. Entonces, esto es igual a IA por K elevado a alfa por K cortada N. Como estamos suponiendo que K cortada es igual al capital per cápita, sustituyendo, tenemos que I es igual a K alfa por Kn, es decir, I es igual a por K alfa más N. Esta sería nuestra función de producción. Nuestra función de producción según el modelo de Romer y según el criterio de Lucas, en donde K cortada es igual al capital per cápita. ¿De acuerdo? Esa sería nuestra función de producción. Bien, ¿cuál va a ser, con esta función de producción, cuál va a ser la tasa de crecimiento? ¿Cuál va a ser la regla de acumulación? La regla de acumulación sigue siendo la misma. La regla de acumulación del capital va a seguir siendo la misma. Es decir, el ahorro menos la depreciación. Es decir, teníamos nuestra ecuación. K punto será igual a S de f de K. S de f de K menos delta más N por K. ¿De acuerdo? Si sustituimos f de k por la función de producción, será k punto será igual a s por a por k alfa más n menos delta más n por k. Dividiendo por k per cápita, por un capital per cápita, tendríamos ya la tasa de crecimiento del capital per cápita. Será igual a S por A por K alfa más N menos 1, será alfa más N menos 1, exactamente. Alfa más N menos 1. N eta, la letra eta, esta es N realmente, ¿de acuerdo? Menos delta más N, N es la tasa de crecimiento del capital, del trabajo. ¿Vale? Bien, pues esta es la tasa de crecimiento del capital per cápita. Esta es la ley de acumulación del crecimiento, la ley de acumulación del capital.
lo que nos indica la tasa de crecimiento la tasa de crecimiento del capital per cápita. ¿Y de qué va a depender? Depende, eso será positivo o negativo o nulo, depende de estos dos parámetros. Depende de estos dos parámetros fundamentalmente. Depende de la suma de alfa más eta. ¿De acuerdo? Depende de si eso es mayor, menor o igual a 1. ¿De acuerdo? Este exponente será positivo, negativo o 0 en función del valor de la suma de estos dos parámetros. Bien, podemos ver los siguientes casos. Por tanto, aquí tengo esto que se me ha quedado sin borrar. Tenemos los siguientes casos. Tenemos los siguientes casos. Bien. Caso 1. Tenemos caso 1, en donde alfa más eta sea menor que 1. Si eso es así, tenemos un caso en donde la externalidad, esto es lo que mide la externalidad es pequeña. Y la suma con alfa no da 1. Entonces tenemos una externalidad pequeña. Hay pequeñas externalidades. Pocas externalidades. Si eso es así, la tasa de crecimiento es S por A por K elevado a alfa más eta menos 1 menos delta más N. Pues queda igual. Y esto es menor que 0. ¿De acuerdo? Esto es negativo, es menor que 0. Luego está en el denominador. Es decir, esto lo podemos poner como SA por SA dividido entre K1 menos alfa menos eta, y esto ya es positivo, menos delta más N. Luego tenemos que el ahorro, esta parte, el ahorro, la curva de ahorro es decreciente respecto al nivel de capital per cápita, y esta es la curva de depreciación, que es constante, como siempre. Esta es la curva de depreciación. ¿De acuerdo? Bien, pues si eso es así, lo que vamos a tener es que gráficamente esto se va a comportar como un modelo, como el modelo neoclásico. Gráficamente vamos a tener lo siguiente. Gráficamente tenemos que esto es K, y aquí ponemos S de f de K, el ahorro, y la depreciación. Entonces vamos a tener que la depreciación va a ser una constante, curva de depreciación, y vamos a tener que la curva del ahorro, vamos a poner un color rojo. La curva del ahorro es decreciente con respecto al nivel de capital. Esta sería la curva de ahorro. Decreciente con respecto al nivel de capital. Luego se va a comportar como un modelo, como el modelo con una función de producción Cobb-Douglas realmente. Entonces, aquí vamos a tener un estado estacionario, el modelo neoclásico de Solow. Vamos a tener un estado estacionario, K estrella, que se produce para una tasa de crecimiento del capital per cápita 0. Estas diferencias son las que marcan la tasa de crecimiento del capital per cápita. Conforme nos acercamos al estado estacionario, la tasa de crecimiento del capital per cápita va disminuyendo. Por la derecha va aumentando. Va disminuyendo negativamente, luego va aumentando. Bien, pues ¿cuál sería la tasa de crecimiento? El K estrella. K estrella es aquel que se forma en la intersección entre la curva de ahorro y la curva de depreciación. Es decir, para
la tasa de crecimiento del capital per cápita igual a 0. Entonces, si eso lo hacemos igual a 0, SA partido entre K1 menos alfa menos eta menos delta más n, esto es igual a 0, y de aquí obtendríamos la expresión despejando K, ya sería K asterisco, lo que tendríamos es S A dividido entre delta más n elevado a la inversa de 1 menos alfa menos eta. Esto sería el nivel de capital per cápita estacionario de equilibrio. Es nivel estacionario de equilibrio. Y evidentemente es un nivel estacionario de equilibrio tenemos lo siguiente. ¿Es un equilibrio estable? Sí. ¿Es un equilibrio estable? Sí. ¿Por qué? Porque si estamos en puntos K0 a la izquierda, lo que tenemos son crecimiento a la izquierda del estado estacionario, tenemos crecimiento del capital per cápita, luego en periodos posteriores aumentará el capital per cápita hasta el estado estacionario. Si tenemos niveles iniciales del capital per cápita por encima del capital estacionario, tenemos crecimientos del capital per cápita negativos, luego para los siguientes periodos decrece el capital per cápita hasta el estado estacionario. Luego es un equilibrio estacionario. Bueno, ya lo he puesto, estacionario, como en el modelo de Solow. ¿De acuerdo? Es un equilibrio, por tanto, estable. Bien, caso 2. Caso 2 tendríamos lo siguiente. Caso 2 tendríamos lo siguiente. Caso 2, en donde la externalidad es lo suficientemente importante como para que, sumado al parámetro alfa, que sabemos que alfa es la participación de la renta en el factor trabajo, la participación de la renta como remuneración del factor capital, ¿de acuerdo? Es 1. Luego, las externalidades son mayores que en el caso anterior. Caso 1. Luego, si eso es así, lo que tenemos es que nuestra función de producción, que habíamos visto que es I igual a A, lo teníamos aquí arriba, a K alfa más N, ¿de acuerdo? Alfa más eta. Entonces, si esto es igual a 1, lo que tenemos es ¿qué? Pues una función de producción acá. Tenemos el modelo AK. Y todo lo que hemos visto para el modelo de AK, lo tenemos que aplicar aquí. Luego, aquí ya hay crecimiento endógeno. Es decir, el supuesto de que haya una externalidad de capital lo suficientemente grande para que la suma de estos dos parámetros sea unitaria, genera una función de producción AK que a su vez genera crecimiento endógeno. ¿De acuerdo? Esa es la idea fundamental, la argumentación fundamental que hace Romer para su modelo. ¿Vale? Y de todas formas es mucho suponer que la externalidad tenga que ser exactamente igual a que la suma de la externalidad más alfa sea igual a 1. Sería una casualidad. Pero bueno, en entornos de eso es capaz, al menos teóricamente, provocar crecimiento endógeno. Y el caso 3 sería un caso en donde alfa más eta es superior a 1, es decir, tendríamos unas externalidades
externalidades importantes, altas externalidades. De tal forma que la suma con alfa sería superior a la unidad. En ese caso, S A por K alfa más N menos 1. ¿De acuerdo? Alfa más N menos 1 menos delta más N. Ahora esto es mayor que 0, porque estamos suponiendo esto de aquí. Si esto es mayor que 0, significa que la curva de ahorro, que es esta parte, esta curva, esto es la curva de ahorro, y esta es la curva de depreciación, la curva de ahorro es creciente respecto, ese exponente es positivo, respecto a capital per cápita. Y la curva de depreciación sigue siendo constante como siempre. Bien, en este caso, si hacemos la representación gráfica, tenemos un caso curioso. Si hacemos la representación gráfica, tenemos que delta más n es constante como siempre, esto es K, y vamos a tener que la curva de ahorro va a ser creciente. La curva de ahorro va a ser creciente respecto al capital. Luego se va a producir, al capital per cápita, se va a producir un K estrella estacionario. Un K estrella estacionario. Bien, pero ¿qué es lo que se produce? Para puntos a la izquierda, K0 a la izquierda del punto estacionario, lo que vamos a tener es que la depreciación es superior al ahorro. Luego aquí vamos a tener que esto es negativo. Y a la derecha vamos a tener que la tasa de crecimiento del capital per cápita va a ser positivo. Luego, a la izquierda, si es negativo, lo que vamos a tener es que al periodo siguiente el capital per cápita va a decrecer, luego no tiende al estado estacionario. Si partimos de la derecha, vamos a tener que el capital per cápita va a crecer, luego para periodos posteriores va a tender hacia la derecha, es decir, va a aumentar, y no va a tender a la posición de equilibrio. Luego, el K estacionario que se da en este caso, K estacionario, que tiene la misma expresión que la anterior, lo único que los exponentes están cambiados de signo, el K estacionario que se va a dar va a ser una situación de equilibrio estacionario, pero no estable. No estable. Es decir, ante una mera, si partimos, por ejemplo, de una mera un estado estacionario y tenemos una pequeña variación hacia la derecha o hacia la izquierda de forma exógena del capital per cápita, lo que va a hacer el sistema es que nos va a llevar a una situación alejada del equilibrio estacionario. Luego no es estable, es como un péndulo, ¿no? Tenemos un péndulo, sería estable si lo tenemos abajo. La lenteja del péndulo es perpendicular al suelo, y por tanto eso sería estable, porque ante un menos movimiento oscilaría un poquito hasta volver al equilibrio estacionario. Pero claro, si lo tenemos el péndulo y no lo dejamos en un punto que no es el que está perpendicular al suelo, es decir, lo echamos a la derecha, ese punto nunca va a ser de equilibrio estacionario, porque nunca va a volver a él. Nunca volverá en algún periodo, se acercará a él, pero tenderá a lo largo del tiempo a alejarse de ese punto de equilibrio. ¿De acuerdo? Luego no sería estable. Este punto igual es un equilibrio inestable, es lo que se ve en sistemas dinámicos, en ecuaciones diferenciales, en ecuaciones sin diferencias,
que ese equilibrio no es estable, aunque sea un punto de equilibrio. Muy bien, pues la virtualidad de este modelo, ¿cuál es? Es que Romer argumenta que con externalidades puede generarse una economía AK y tener crecimiento endógeno. Y para ello, eta tiene que ser igual a 1 menos alfa, o alfa más n tiene que ser igual a 1. Alfa más eta tiene que ser igual a 1, que es mucho suponer. Pero bueno, como he dicho antes, teóricamente al menos el pensar en una externalidad de capital genera un modelo de crecimiento endógeno. Bien, pues con esto doy por acabado el vídeo. Para el próximo vídeo vamos a ver este mismo modelo, pero con el criterio de Romer, en donde vamos a suponer que ahora el K cortada no va a ser el capital per cápita, sino que va a ser el stock de capital. Y vamos a ver cómo se comporta. Vamos a ver cómo se comporta ese modelo. Pero eso, como digo, ya es en el próximo vídeo. Bien, si os ha gustado el vídeo, podéis darle un like podéis suscribiros a mi canal. Muy bien, pues muchas gracias y hasta la próxima. Chao.